Bienvenidos, queridos hermanos, a un nuevo encuentro. Número 13. El orden sacerdotal. Vamos a ponernos en presencia del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a implorar al Espíritu Santo para que me entregue sus dones y vamos a decirle: oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirle, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este tema vamos a revisar otro sacramento, el orden sacerdotal. ¿Qué significa el orden sacerdotal? El orden sacerdotal es un sacramento gracias al cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Es el sacramento del ministerio apostólico. Comprende 3 grados que son el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Jesús llama a los discípulos. La Iglesia es la comunidad de los seguidores de Jesús. Viven en una comunión. Por el bautismo son llamados. Su compromiso es anunciar el reino de Dios y hacerlo presente en el mundo, anunciar el Evangelio, dar testimonio de su fe en Jesús, trabajar por un mundo mejor. De acuerdo a su vocación, pues hay laicos, religiosos, religiosas, sacerdocio y de acuerdo a eso una jerarquía. Sacerdotes. Los sacerdotes son bautizados miembros de la Iglesia según el orden sacerdotal. Están divididos en diácono, en presbítero y en obispo. Tienen el servicio de la comunidad, testigos de Jesús, pues están para presidir las celebraciones y son responsables de las comunidades. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Los grados. El episcopado es el grado más alto del sacramento del orden, correspondiente a los obispos, quienes reciben la plenitud del sacerdocio y son los sucesores de los apóstoles. El presbiterado es el grado del sacramento del orden correspondiente a los sacerdotes, que son los colaboradores de la misa. El diaconado, que es el grado del sacramento del orden correspondiente a los diáconos, quienes reciben la ordenación para ayudar a los obispos y a los sacerdotes en su ministerio. Vamos a revisar la materia y forma del sacramento. Así quedó reflejado en el Catecismo de Juan Pablo II, donde en el número 1573 se afirma que el rito esencial del sacramento del orden está constituido por la imposición de las manos del obispo sobre la cabeza de quien se va a ordenar y por una oración consagratoria específica para cada grado en la que se ruega por el Espíritu Santo conceda sus dones apropiados a cada ministerio. En esta constitución se afirma que la materia única para el orden en sus 3 grados es la imposición de las manos y la forma única son las palabras que determinan o significan los efectos sacramentales de tal imposición de manos. Un ministro, según el Código de Derecho Canónico de 1983, es el obispo consagrado el ministro del sacramento del orden. En la ordenación de un obispo se pide que haya al menos otros 2 obispos consagrantes. Ahora bien, no es lícita la ordenación de un obispo sin el permiso expreso del Papa, llamado mandato pontificio. El propio obispo, es decir, aquel que gobierna en la zona donde vive el ordenado, quien confiera la ordenación, puede hacerlo fuera de su diócesis si tiene permiso del obispo correspondiente. Que tengan también cualidades necesarias a juicio del obispo, que sean de sexo masculino, que tengan una certificación del rector del seminario, que tengan un orden anterior, que tengan un certificado de estudios,
que esté incluido como lector acólito con 6 meses de antelación a la ordenación diaconal y haber solicitado por escrito la ordenación. Y, por supuesto, el sujeto. Los fundamentos. Según la lectura bíblica de San Lucas 22:19, dice: también tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Los sacerdotes los de la vida religiosa hacen 3 clases de votos. El religioso es ese hombre o mujer que se esfuerza cada día por realizar aquello que falta. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme, según Lucas 18:22. El primer voto es el voto de pobreza. Voluntariamente se desprende de los bienes materiales. Sorprende este voto en medio de una sociedad donde se busca con fruición el tener más y más comodidades, artículos de consumo y diversiones sin fin. El objetivo de este voto no es alcanzar un estado de indigencia voluntario, sino de formar la actitud de modestia, de sobriedad y desprendimiento hacia las cosas materiales para poseer un corazón más libre que aspire a los bienes espirituales. No es un desprecio, sino un justo equilibrio. Las criaturas no son más que el Creador y por tanto éste merece el primer lugar en la vida. Todas las demás cosas son pues medios para llegar a Dios y en esa medida se sirve el religioso de ellas. También hacen el segundo voto, que es el voto de castidad. Religioso se compromete a no tener otro amor en su vida que no sea Jesucristo y por la vivencia de este compromiso dar un continuo ejemplo a los hombres de que hay un amor más grande y más perfecto que nos espera de modo pleno después de esta vida, pero que también puede disfrutarse ya en esta. Con frecuencia, por desconocimiento de lo que implica este voto, se le considera más como una represión de los instintos naturales que como una sublimación de estos y de toda la persona al único amor de Jesucristo. El orden es el sacramento por el que algunos de entre los fieles quedan constituidos ministros sagrados al ser marcados con un carácter indeleble y así son consagrados y destinados a apacentar el pueblo de Dios según el grado de cada uno, desempeñado en la persona de Cristo, cabeza las funciones de enseñar, santificar y regir. Tercer voto que hacen los religiosos, un voto de obediencia, el voto más costoso, pero también el que mejor logra en el religioso su transformación en Jesucristo, quien, siendo hijo, aprendió sufriendo obedecer. Hebreos 5:28. Una obediencia que le costó mucho, pero que no negó, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. El religioso confía su vida a la voluntad de Dios, expresada en sus legítimos superiores, cumpliendo lo que le manden, estos y la regla de su congregación u orden. El religioso puede estar seguro de encontrarse en el auténtico camino de la santidad. Unido a los votos, hay otro elemento característico de la vida religiosa en la Iglesia, y es la vida de comunidad. El religioso o la religiosa no se entrega solo a la tarea de santificarse, imitando a Jesucristo, sino que comparte sus esfuerzos, triunfos y derrotas en comunidad dentro de una nueva familia, donde tiene hermanos o hermanas, padres o madres que buscan el mismo fin. Jesús en la última cena nos da su cuerpo, sangre y el sacramento del orden sacerdotal. Subió a un monte y llamando a los que quiso, vinieron a él y designó a 12 para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar. Marcos 3:13 al 15. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Juan 15:16. Los efectos son de carácter indeleble. Implica una configuración con Cristo que permite al ordenado actuar como representante de Él en su calidad de cabeza de la Iglesia en las 3 funciones de sacerdote, profeta y rey. Recordemos que como bautizados estamos elegidos para ser sacerdote, profeta y rey. Como los demás sacramentos,
que implica un carácter. Se trata de una señal indeleble. Por tanto, quienes abandonan el ministerio o son suspendidos no pierden el carácter, siguen siendo sacerdotes. Se menciona también una gracia especial del Espíritu Santo en los diversos grados. Para el obispo se trata de un don especial de fortaleza. El sacerdote recibe la gracia necesaria para actuar como tal en el lugar de su jurisdicción, y el diácono para el servicio del pueblo en la predicación y la caridad. Los efectos del sacramento: da la gracia santificante, aumenta la amistad con Dios, imprime el carácter o señal espiritual que distingue a los ministerios sagrados, obtiene las gracias necesarias para ejercer dignamente los oficios que el orden sagrado impone, tienen un carácter indeleble y una potestad espiritual. Los indicados para recibir este sagrado sacramento son aquellos que se sienten llamados por Dios a ser sacerdotes para dedicarse a la salvación eterna de sus hermanos los hombres. La administración de este sacramento: esto se realiza mediante la unción, la bendición y la imposición de las manos y las oraciones del Santo Padre o de un obispo. Dado que el sacramento del orden es el sacramento del ministerio apostólico, corresponde a los obispos, en cuanto sucesores de los apóstoles, transmitir el don espiritual, la semilla apostólica. La etapa indicada para recibirla, este sacramento, solo se puede recibir en la etapa de la adultez. ¿Cuáles son las funciones de los sacerdotes? Las principales funciones de los sacerdotes son perdonar los pecados, administrar los demás sacramentos, predicar la palabra de Dios, dirigir a los fieles en las cosas que se refiere a Dios. Sí, son tres las funciones principales del sacerdote: el gobierno pastoral, la predicación y la celebración de los sacramentos. Función de gobierno: dice que los carismas concedidos por Dios, confiesa a 1 Corintios 12:28, el Evangelio, estos son los elementos más subrayados: el servicio, la administración y la autoridad. Es también un catalizador de los demás carismas y sirve en especial a la unidad, esencial para el cumplimiento de la misión de la Iglesia. Así, el ministerio sacerdotal es un don de conducción de una comunidad que está al servicio de la unidad y de la reconciliación. Celebración: en la celebración de este sacramento podemos encontrar tres partes, que es la preparación, la imposición de las manos y la oración consagratoria. En la ordenación presbiteral, los presbíteros presentes imponen las manos como gesto de acogida al nuevo ordenado, pero es la imposición de manos del obispo el signo que se hace efectiva la ordenación. Para terminar el rito, se han ido introduciendo a lo largo de la historia diferentes acciones explícitas del ministerio que va a ejercerse. Al obispo se le otorga el báculo y se le impone un anillo episcopal. También recibe el libro de los evangelios y se sienta en la cátedra, ungiéndolesele la cabeza. A los presbíteros reciben la patena y el cáliz, se le unge las manos y se le coloca la estola y la casulla. A los diáconos se les entrega el libro de los evangelios, imponiéndole la estola cruzada por el pecho y la dalmática. La preparación, que está integrada por la llamada a los candidatos, la presentación al obispo, elección y alocución del obispo, un pequeño diálogo y las letanías de los santos. La imposición de las manos. El gesto de la imposición de las manos conlleva en toda la tradición bíblica, en Números 27, del 15 al 23, Deuteronomio 34, 9, 1 de Timoteo 4:14, 2 de Timoteo 2:6, la idea de la transmisión de un oficio. Y la oración consagratoria. En la consagración episcopal son todos los obispos presentes, al menos 3, quienes impondrán las manos al candidato. Acto seguido se pondrá sobre su cabeza el libro abierto de los evangelios. ¿Cuáles son las palabras o formas del orden sacerdotal?
la oración consecratoria. Te pedimos, Padre Todopoderoso, que confieras a estos siervos tuyos la dignidad del presbiterado. Renueva en sus corazones el espíritu de santidad. Reciban de ti el sacerdocio de segundo grado y sean con su conducta ejemplo de vida. Vamos a hacer una oración por los sacerdotes, especialmente por nuestro párroco Héctor Atocha, de la parroquia Ángel de la Guarda, que nos está guiando por ahora. Vamos a hacer una pequeña oración entonces por todos nuestros sacerdotes, por nuestro padre Alex, que estuvo tantos años aquí también en la parroquia Ángel de la Guarda, por el padre Pedro, que también estuvo guiando a la comunidad, otorgando cada uno de los sacramentos, celebrando misas, y en calidad de sacerdote, Jesús a través de ellos nos perdona y nos absuelve nuestros pecados. Vamos a decirle: Señor Jesús, presente en el Santísimo Sacramento, que quisiste perpetuamente entre nosotros por medio de tus sacerdotes, haz que sus palabras sean solo las tuyas, que sus gestos sean los tuyos, que su vida sea fiel reflejo de la tuya, que ellos sean los hombres que hablen a Dios de los hombres y hablen a los hombres de Dios, que no tengan miedo al servicio, sirviendo a la iglesia como ella quiere ser servida, que sean hombres, testigos del Eterno en nuestro tiempo, caminando por las sendas de la historia con tu mismo paso y haciendo el bien a todos, que sean fieles a sus compromisos, celosos de su vocación y de su entrega, claros espejos de la propia identidad, y que vivan con la alegría del don recibido. Te lo pido por tu Madre Santa María, ella que estuvo presente en tu vida, estará siempre presente en la vida de tus sacerdotes. Amén. Vamos a escuchar un canto de nuestro amigo catequista Ronald Grumendi. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Te acercaste a mi puerta, pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura. Todo contigo comencé a caminar. Han pasado los años y ando aprieta el cansancio. Paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Qué alegría yo siento cuando digo tu nombre. Qué sosiego me inunda cuando oigo tu voz. Qué emoción me estremece cuando escucho el silencio
cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Gracias a todos. Que tengan un bendecido día. Nuestro próximo tema, la próxima semana, será el tema número 14, el matrimonio. Si ustedes desean que les llegue el Evangelio y reflexiones diarias, escríbame por WhatsApp al 099-2782-419. Sígueme a través de mi canal de YouTube y sigue a través también del Facebook de la parroquia. Gracias. Pasen bien. Dios los bendiga.